Ok, ahora sí me está grabando. Sí. Está orientada a la presentación general que se hacen a los clientes, donde se toca todo el tema general de la solución, ¿no? Y luego vamos a tener una serie de 6 presentaciones, donde esas presentaciones están en inglés y donde vamos a ver ahí cada uno de los módulos o de las partes que conforman la solución de Flowmon, ¿no? Entonces, estas presentaciones, aunque están en la página web de Flumon, yo al final de la presentación de hoy se lo voy a hacer llegar vía un correo a todos los que estuvieron presentes en el curso del día de hoy. Entonces, empecemos con la solución comercial. La presentación comercial es una presentación corta que está en español, como dije anteriormente, y toca un poquito por encima cada uno de los temas de la solución de Flowmon. Y básicamente podemos decir que esta es la presentación inicial que se puede hacer a cada uno de los clientes que vayamos a visitar, ¿no? Entonces, la solución de Flowmon está enfocado a lo que es visibilidad, monitoreo de rendimiento y seguridad de redes en una sola solución. Esto es importante, este tema, puesto que muchas veces, y lo hemos visto en el reciente proyecto que hemos tenido con la gente de Intel, donde estamos, digamos, poniendo o posicionando la solución de Flumon en una sola área, que es en el área de seguridad de redes. Pero la solución de Flumon es una solución bien completa, donde se unifica en la capacidad de manejar no solamente secciones de seguridad, sino lo que es visibilidad de red, que es muy importante para la gente que hace el monitoreo de la red y la gente de IT, y lo que es monitoreo de rendimiento, donde estamos viendo cómo se comportan las aplicaciones en la red. Entonces, interesante la solución de Flumon, básicamente es que podemos con una solución a tocar varios temas o varios puntos que son interesantes para el cliente dentro de su red, donde está el comportamiento de la red, su visibilidad, qué está pasando en la red, el monitorear las aplicaciones de la red con el monitoreo de rendimiento y trabajar con la parte de seguridad, bien sea con ataques o bien sea con lo que vimos muy puntualmente en el caso de la solución de Intel, con lo que es detección de ataques de DOS. Entonces vamos a comenzar con la presentación formalmente. Y tenemos, primero vamos a hablar un poquito quién es Flowmon. Algunos de ustedes ya lo han visto cuando hicimos las presentaciones durante el proyecto, pero para la gente que no haya tenido la oportunidad, Flowmon es un fabricante internacional enfocado a desarrollar productos innovadores para el monitoreo de tráfico, el monitoreo de rendimiento y seguridad en las redes. Está ubicado o participa en más de 700 clientes, en más de 30 países, en los 5 continentes. Fue el primer fabricante del mundo que introdujo las ondas de 100 GB de monitoreo. Aunque es de origen europeo, ya lo encontramos distribuido por varios países, como dije anteriormente, y en los 5 continentes, y atacando a un gran, digamos, variedad de clientes en los diferentes mercados verticales, como es la industria de la parte de telefonía, la parte de servidores de service provider, en la parte de banca, en la parte de entrenamiento, en la parte de empresas públicas, en la parte de empresas gubernamentales y en diferentes otras áreas del mercado. ¿Ok? Una de las cosas importantes, como dijimos antes, es la gran variedad que puede mostrar Flowmon en su solución, donde puede atacar no solo la parte de seguridad, sino la parte de monitoreo y de rendimiento. Y Gartner lo reconoció como el único fabricante en el mundo donde está en el Magic Cuadrante en las dos áreas, en la parte de monitoreo y en la parte de seguridad. Esto es un gran diferenciador de lo que es Flowmon con respecto de cualquier, digamos, competidor
que pueden ser competidores en alguna de las áreas. Por ejemplo, pueden ser competidores en la parte de seguridad, pueden ser competidores en la parte de DOS, pueden ser competidores en la parte de monitoreo, pueden ser competidores en la parte de monitoreo de aplicaciones, pero no son competidores en las 4 áreas. Flowmon es el único que está realmente en estas 4 áreas de la parte de monitoreo y seguridad de las redes. ¿Ok? Adicionalmente, Flowmon tiene alianzas estratégicas bien importantes con diferentes vendors, como son Cisco, VMware, Checkpoint, IBM, Ixia, Gigamon, Radware, F5, que es el caso que estamos trabajando con Intel, y otros fabricantes como A10 y algunos adicionales que están en el mercado. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que Flowmon entra como un complemento a las soluciones que se le pueden ofrecer al cliente o a soluciones que ya tiene el cliente implementadas en su red, y es lo interesante del enfoque que queremos darle a nuestros clientes proponiéndole esta solución, y eso es lo que vamos a discutir en el resto del curso y en el resto de las presentaciones. ¿Okay? La solución de Flowmon tiene la siguiente arquitectura, ¿no? ¿Cuál es el centro de lo que nosotros hacemos? Bueno, básicamente el centro de lo que nosotros hacemos es monitorear y analizar los flujos de la red. ¿Okay? Para los que no conozcan, los flujos de la red son básicamente aquella parte del tráfico, o digamos los encabezados de lo que es el tráfico que cursa en la red completa, ¿no? Cuando nosotros estamos monitoreando ese tráfico, ¿verdad? Estamos obteniendo información de lo que está pasando en la red desde el punto, y lo podemos analizar desde varios puntos de vista. Esta es digamos, la ventaja de Flowmon. Al nosotros tener esa información, podemos saber lo que está pasando en la red, porque tenemos la información de lo que está ocurriendo a nivel de los encabezados, de la cantidad de paquetes, de la información que han pasado, de los errores, de todo lo que la data que no es payload de la red, lo estamos almacenando nosotros, lo estamos analizando para poder dar diferentes análisis de lo que está pasando en la red. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero que nada, necesitamos en nuestra arquitectura que haya alguien en la red que nos provea esos flujos de la red. Entonces, pudiese existir equipos como router y switches, o firewalls, IPS, equipos UTM, etcétera, etcétera, en la red del cliente, que sean capaces de exportar flujos. Esa sería la primera parte de la red, entonces, de la solución. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que la misma plataforma que tiene el cliente puede servir como parte de la solución que nosotros estamos ofreciendo. Ahora bien, esos equipos, routers, switches, firewalls, IPS, UTM, tienen que estar en capacidad de generar flows en un formato estándar, como son NetFlow, IPFIC, SFlow, JFlow o varios otros estándares que existen en el mercado. Básicamente, casi todos los dispositivos de red son capaces de dar esa información, o por lo menos añadiéndole licenciamiento pudiesen ser capaces de generar esa información. Ahora bien, pudiese ser que nosotros no podamos, no queramos utilizar los dispositivos de la red para generar esa información. Después vamos a ver los casos uno por uno. Pero en caso que no queramos usar eso o no podamos usar esos dispositivos, existe lo que nosotros llamamos sondas, que son los Flowmon Probe, que son unos dispositivos que lo que hacen es monitorear el tráfico que está en la red y generar esos flows igual que lo hubiesen generado los dispositivos que ya existen en la red. Más adelante vamos a entrar un poquito en detalle en la diferencia y lo nuevo que trae la parte del monitoreo o de la generación de flows a través de la sonda. Pero una vez que se genere de cualquier forma esos flows en la red, esos flows tienen que ser enviados a un sitio para que sean colectados, para que sean almacenados, y ese es el segundo componente que sí es obligatorio en una solución de Flowmon, que es el Flowmon Collector. El Flowmon Collector es un dispositivo, como dijimos, que va a almacenar esa información de los flows que están llegando de los diferentes puntos de la red. Una vez almacenados, esa información en el colector va a ser analizado. Entonces ahí es donde entran los diferentes módulos, algunos de ellos que son licenciamientos, donde nosotros le generamos la característica para poder hacer análisis de en diferentes formas. Por ejemplo,
Si nosotros queremos ver el análisis de esta data, hacerlo desde el punto de vista de el performance o el desempeño de las aplicaciones, yo lo que hago es activar un módulo dentro de software, dentro del colector, que se llama Application Performance Monitoring. Una vez que activo esto, yo puedo, es como un motor, donde yo puedo analizar la data que llegó al colector y analizarla desde el punto de vista de rendimiento de aplicaciones. Si yo lo que necesito es analizar esa data desde el punto de vista de seguridad para detección de ataques de DDoS, pues básicamente lo que hago es activo el módulo de DDoS para hacer ese análisis. Si lo que quiero es ver solamente analizar visibilidad de la red, enterarme del comportamiento, lo que está pasando en la red para ver la operación general de la red, pues básicamente activo el módulo de Network Visibility Troubleshooting. Y si quiero analizar, por ejemplo, ataques, anomalías en la red, lo que hago es activar el módulo de Network Security Anomaly Detection. Entonces, básicamente, en forma resumida, lo que podemos decir es que necesitamos que alguien exporte los flujos dentro de la red para que sean enviados al colector de Flowmon, y en el colector de Flowmon lo que hacemos es activar diferentes módulos para analizar de forma diferente esa data que ya tenemos en el colector. ¿Ok? Esto desde el punto de vista de arquitectura. Entonces, resumidas cuentas, dispositivos de exportación. Podemos también añadir el equipo de nosotros, el Flowcom Pro, para mejorar esa calidad de exportación de Flow, y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos el recopilador de Flow, que es el colector, y tenemos los módulos que lo que hacen es analizar esa data en forma bien particular y de una manera diferente. ¿Ok? Ok, entonces el primer módulo que nosotros tenemos en esta solución es el que nosotros llamamos Network Performance Monitoring and Diagnostic. De ahora en adelante, cuando vean las siglas NPMD, que significa Network Performance Monitoring and Diagnostic, vamos a estar hablando de esta sección, ¿no? Entonces, ¿para qué es el NPMD? Bueno, básicamente ese módulo es el que hace es analizar desde el punto de vista de la visibilidad de la red para habilitar diagnóstico y análisis de rendimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la tecnología actual en los fabricantes que están dedicados a hacer el monitoreo del tráfico para ver lo que está pasando en la red? ¿En qué se basan? Bueno, hay diferentes tecnologías en las cuales tú te puedes basar para hacer eso. La primera tecnología es el monitoreo basado en SNMP. ¿Ok? Esa tecnología es básica y lo que hace es básicamente dar mediciones basadas en tráfico y no hay mayor detalle de lo que está ocurriendo en la red. ¿Ok? Luego existe la segunda tecnología, que es el monitoreo de flujos, ¿verdad? A través de NetFlow y IPFix, que es donde está centrado Flowmon. Y hay una información mucho más detallada sobre todas las comunicaciones que se establecen en la red. ¿Por qué? Porque lo que estamos es analizando todo el tráfico que se está cursando en la red, pero no desde el punto de vista de analizar todo el tráfico a nivel de encabezados y payload, sino estamos analizando solamente los encabezados, que es lo que nos dice que está sucediendo en la red. A nosotros nos interesa saber si el archivo, si la documentación que se está enviando de un lado a otro es un archivo de Word que está hablando sobre el proyecto X, lo que sea. No, lo que nos interesa a nosotros es saber si la comunicación de un lado a otro se ocurrió, cómo ocurrió, y cuáles las características que podamos necesitar para saber si el comportamiento que está ocurriendo es normal o no es normal, ¿no? Y por último está la tercera tecnología, que es el análisis de paquetes. El análisis de paquetes es un análisis bastante alto a nivel de detalle, pero requiere demasiado tiempo de análisis y consumo de recursos. Ese análisis de paquetes típico es el análisis de todos el tráfico, tanto el payload como el encabezado. Todo eso son enviados a un sitio y ese sitio es donde el que se encarga de analizarlo. Vamos a ver que esa información, aunque es bien precisa, realmente es bien complicada de manejar
ocupa demasiados recursos en la red y realmente no hace falta, sino para ciertos momentos, para ciertas características, para ciertos análisis que se quieren hacer. Y vamos a ver que la solución de Flowmon está metido en estas tres áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte de monitoreo de flujo estamos al 100% y también hacemos parte de SNMP, el que es, digamos, para reportar estado de los componentes, etcétera, etcétera. Y también podemos trabajar el análisis de paquete, pero en vez de hacerlo al 100% todo el tiempo, lo que hacemos es podemos capturar esos paquetes, el detallado de paquetes, lo podemos capturar en el momento que ocurra algún evento, ¿verdad? Que por algún motivo, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de políticas de la compañía, haya falta analizar ese tráfico o grabar ese tráfico en el momento que ocurra algún evento. Entonces, la solución de Flowmon tiene la ventaja que toma lo mejor de cada una de esas tecnologías, pero obviamente basada en la de monitoreo de flujo, que es la que es más eficiente y la que ayuda a resolver la mayor cantidad de los problemas en la red, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el desafío actual? Los administradores de la red no tienen suficiente visibilidad de la organización, de la red, de la compañía, de la organización. Eso es lo que siempre está pasando, ¿no? Entonces, los usuarios pueden reportar diferentes problemas, como por ejemplo, lentitud de la conexión a Internet, no pueden utilizar sus aplicaciones críticas para el negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como consecuencia, ¿cuáles son las consecuencias? Nosotros necesitamos descubrir la causa del problema y la resolución. Si nosotros logramos hacer eso, podemos hacer la resolución más fácil y menos complicada. Si no tenemos herramientas para hacer eso, descubrir la causa del problema y la resolución se hace cada vez más costoso y más difícil. Si no tenemos herramientas para hacer eso, es más complicado prevenir incidentes y obviamente la parte de planificación queda muy, muy complicado. Si nosotros no tenemos la visibilidad en la red, ¿cuáles son los impactos que tenemos en la compañía? Bueno, básicamente los clientes comparten su mala experiencia en redes sociales, en otras palabras, hay pérdida de reputación, cae la productividad de los empleados, obviamente un impacto financiero, hay una dedicación extensa de recursos para analizar y diagnosticar. O sea, el tema de tratar de analizar y resolver los problemas se hace bien, bien, bien complejo y la gerencia siempre pide una explicación de lo que está ocurriendo y cómo nos garantizamos que no volvamos a tener esos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución viene por una solución que pueda hacer diagnóstico, que pueda hacer monitoreo del rendimiento, que te pueda dar capacidad de planificación, que te dé reporte, que haga auditoría, ¿ok? Y eso todo, me parece, lo hacemos en el monitoreo proactivo basado en Flow. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos un poquito es aterrizando la tecnología de flujos. Lo que queremos ver inicialmente con esta presentación es lo importante que es trabajar en base a los flujos que se generan en la red o que se pueden generar en una red para poder hacer todo este tipo de análisis, de diagnóstico, de planificación, de reportar, etcétera, etcétera, basado generalmente en flows. Eso es a donde va el mercado. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, nos apoyamos mucho en lo que dice Gartner aquí a la derecha. Dice, el 80% de los incidentes operativos pueden ser analizados y resueltos mediante el monitoreo de flow. Entonces, bien, este punto es importante. Gartner dice que si tú usas la tecnología de Flow para hacer tu monitoreo de la red, tú puedes básicamente resolver el 80% de los problemas o las situaciones que se presenten en la red. Entonces, ¿cuál es su recomendación? Implementar soluciones basadas en IPFlow, en NetFlow y IPFix, que permiten una mejor experiencia obtener una mejor experiencia hacia el usuario. Entonces, la próxima generación de monitoreo de tráfico y rendimiento de redes está basada en soluciones que puedan trabajar con NetFlow y IPFix, con los flujos de la red. Y eso te da total visibilidad de la red, te reduce los tiempos de resolución, aumentando la productividad
reduce los tiempos de caída y los costos de operación, obviamente, y te ayuda al cumplimiento de la ley de datos, ¿no? Ahora bien, herramientas de NPD-MD, Network Performance Monitoring and Diagnóstico, son herramientas que tienen que tener dashboard para ofrecer una visualización completa de lo que está ocurriendo en la red, la generación de estadísticas y creación de perfiles que provean grandes niveles de granularidad y profundidad de análisis. Esto es bien, bien importante. Nosotros una persona que trabaje operando una red de un cliente, una de las cosas que él siempre te va a pedir o siempre pide es cuál es el grado de granularidad de lo que estamos viendo. En otras palabras, yo quiero ver inclusive qué está pasando con un usuario, con una dirección IP, con un protocolo que yo uso en mi red, con un segmento de red, con un departamento, con un área, con un tipo de aplicación. Entonces, la granularidad es bien importante y otro de los puntos, digamos, fuertes de Flowmon versus la competencia es la gran capacidad de granularidad, donde nosotros podemos llegar al detalle más preciso, como por ejemplo, dame la información acerca de un usuario en particular, de una dirección IP, de un puerto dentro de esa dirección IP, de un protocolo dentro de esa dirección IP o un grupo de protocolos en un segmento de red, en la granularidad que yo quisiera hacer. Ver para poder hacer análisis bien detallados de la información. Entonces, este sería, como nombré anteriormente, una de las principales diferencias de la competencia. Siempre voy a hacer voy a hacer hincapié, en estos puntos. El primero que habíamos hablado era que una sola solución te permite analizar diferentes tipos de cosas, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de performance, desde el punto de vista de monitoreo de redes. Eso es una cosa que le da mucho valor agregado a Flowmon. La segunda valor agregado que le da es que puedo, con el detalle donde se pueden llegar, para llegar a una granularidad muy detallada, es algo que convierte la herramienta en una herramienta muy poderosa. ¿Ok? Y la definición de alertas permite tomar acciones tempranas para la resolución de los problemas operativos. ¿Ok? Ahora bien, es fácil de implementar. Van a ver con un ejemplo que básicamente lo que nosotros necesitamos es poner a decirle a los dispositivos de red que generen flow hacia un componente central que es el colector y ya automáticamente se empieza a ver la información y los análisis que hace la herramienta, ¿no? Entonces es fácil de implementar. Existen ya equipos activos en las redes que son fuentes de flow, ¿verdad? Como routers, switches, firewall. Solo se requiere recopilar los flow en forma pasiva e interpretar los datos mediante la solución de Flowmon. ¿Ok? Si se acuerdan, lo que está en azul aquí abajo es algo bien interesante. Gartner dice que el 80% de los problemas o situaciones en la red pueden ser resueltas a través del monitoreo de flow. Se queda un 20% donde yo no puedo ver. Ahora bien, Flowmon llega de ese 80 lo sube a 95%. ¿Por qué? Porque si tú pones en la red sondas de Flowmon, las sondas de Flowmon permiten generar una cantidad de información mucho más detallada que lo que normalmente un dispositivo router, switch, firewall, etcétera, IPS, IDS pueden generar a nivel de la red. Y la respuesta es la siguiente. Un equipo que esté en la red, ¿verdad?, que genere flow, solo puede generar flow con información de lo que él puede ver. Entonces, los equipos router, switch, etcétera, son dispositivos generalmente que ven hasta capa 3, capa 4. ¿Ok? Entonces, la información que ellos pueden enviar de flow hacia el colector, básicamente es información de capa 3, capa 4. Esa información es muy útil y resuelve una gran cantidad de problemas. Ahora bien, hay ciertos ambientes de clientes donde mandar información en capa 3 y capa 4 no es suficiente para resolver la gran cantidad de situaciones que aparecen en la red. Entonces, añadiendo dispositivos que puedan entregar información desde más allá de capa 4, como por ejemplo capa 7, te daría ese segmento adicional que no pudieses analizar porque te faltaría información de ciertas cosas que están sucediendo. Entonces, si nosotros
convertimos a la red del cliente. Esto no es necesariamente, no es necesario siempre, pero quiero que sepan la diferencia que dependiendo de la calidad de datos que se generan en la red, vamos a tener mejor calidad de información para poder analizarlo. Entonces, si nosotros ponemos dispositivos que mejoran esa calidad de exportación de datos, de flow hacia el colector, pues estamos teniendo mucho más, digamos, información y mucho más calidad de la información para analizarla a posterior. Otros dispositivos en la red que pueden generar datos a nivel de flow más información en capa 7 son los packet brokers, que son dispositivos que lo que hacen están monitoreando la red, pero y están generando flujos de información con alto nivel, como las ondas de Flowmon. Las ondas de Flowmon tienen una ventaja que lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero ahorita no es hablar de Flowmon solamente, sino un poquito en que entiendan lo que es la solución, lo que es una solución basada en flujo en un cliente. Entonces, volvamos, voy a hacer un paréntesis aquí y volvamos a la lámina inicial, ¿no? Tenemos dispositivos en la red que pueden generar flows, que pueden exportar esa información de lo que está ocurriendo en la red hacia los conectores. Entonces, una de las cosas que hay que ver es si la información que generan esos dispositivos que existen en la red son suficientes para el tipo de análisis que queremos hacer. Entonces, bueno, eso va a depender mucho de cada caso, pero sepamos que hay dispositivos que pueden enviar flow hasta capa 4, hay dispositivos que pueden enviar flows mayor que capa 4, como son las ondas y como son los packet brokers. Ok. El segundo punto que nosotros pudiésemos hacer con la solución de Flowmon, ya sabemos que con el NPDM podemos monitorear todo el tráfico que está ocurriendo en la red desde el punto de vista operativo de la red. Eso nos puede dar comportamientos extraños porque hay mala configuración, mal dimensionamiento o mal uso de la red, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, el segundo módulo es lo que nosotros llamamos Flowmon Anomaly Detection System. Anomaly Detection System sería la segunda sigla que conseguiríamos en el módulo que se llama ADS, que es para analizar y dar respuesta a cualquier tipo de anomalía que se esté generando en la red. Esa anomalía puede estar vista desde el punto de vista de seguridad como un ataque o sí, pues un ataque en la red, por ejemplo, o esa anomalía puede ser por una mala configuración de algún dispositivo en la red o que hay un dispositivo que no esté operando de la forma adecuada, ¿no? Entonces, este sería el primer, digamos, componente que nos orientaría a soluciones de seguridad dentro de mi red, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esto? ¿No? Estamos basándonos igual en lo mismo que estamos hablando anteriormente, como es la colección de flows en el colector, solo que ahora estamos activando, acuérdense, el módulo de ADS, Anomaly Detection System, para analizar esa data desde otro punto de vista, desde el punto de vista de ataques y de anomalías. Entonces, los sistemas tradicionales basados en firmas como los firewall, etcétera, etcétera, son como los controles en la frontera. ¿Estás o no estás en la lista para que te dejen pasar? ¿No? Eso es lo que hacen los firewall y son bien importantes y no estamos diciendo que quitemos los firewall de la red del cliente, sino que los firewall tienen una funcionalidad, pero tienen carencias en otras cosas. Entonces, como en los aeropuertos, se requieren mecanismos avanzados de monitoreo de seguridad capaces de detectar comportamientos sospechosos de atacantes desconocidos en tiempo real. Entonces, lo que nos interesa aquí es no esperar que ocurra que alguien haya atacado de una manera en un sitio para que me digan cuál es la firma que genera ese ataque para que nosotros lo pongamos en una lista de ataques y cuando el tráfico esté entrando lo comparamos para ver si es un ataque, es parecido a un ataque que ocurrió antes para decir que hay un ataque. ¿Por qué? Porque generalmente los ataques nuevos, innovadores, no son detectados de esta manera. Entonces, Flowmon ADS lo que usa son diferentes mecanismos como Machine Learning, Adaptive Baseline, heurísticas para analizar comportamiento y generar patrones y bases de datos de reputación. Con estas herramientas, Flowmon lo que está haciendo es analiza cuál es el comportamiento normal de la red del cliente para saber que cuando algo viene diferente a lo que es normal, quiere decir que hay algo raro en la red.
ese algo raro en la red puede ser un ataque o puede ser algún problema dentro de la red de cualquier tipo. Entonces él alerta sobre ese tipo de anomalía. Entonces, ese es básicamente lo que nosotros estamos buscando. Ya que tenemos la data, porque tenemos los flows de lo que está pasando, los flujos de todo lo que está pasando en el comportamiento de la red, lo analizamos con este tipo de herramientas que tiene estas tecnologías incluidas y podemos dar una respuesta a esas condiciones anómalas que estamos detectando en la red. Entonces, esas condiciones anómalas pueden ser ataques como por scanning, diccionario, DOS, DDoS, Telnet, etcétera. Anomalías de tráfico como usos de DNS y DHCP mal usados, incidentes de seguridad como virus, malware, ransomware, botnets, ataques que básicamente lo que estamos orientándonos es ataques al día cero, porque son ataques que no han ocurrido y nadie está preparado para conocer cómo es el ataque. Lo que sí sabemos es que los ataques van a generar un comportamiento raro en mi red. Entonces eso es lo que yo estoy detectando. Después también podemos ver aplicaciones no deseadas como peer-to-peer, etcétera, etcétera. Esto no sería un ataque, sino sería básicamente un uso que yo como gerenciador de la red no quisiera que estuviese, pero si están, me doy cuenta y puedo tomar acciones para que no ocurra. Anomalías de comportamiento como cambio en los comportamientos en los patrones de comportamiento, perfiles, usuarios, equipos. Generalmente están haciendo una cosa y la están haciendo otra. Eso implica que hay algo raro en la red. Problemas operativos como retrasos, congestión, servicios que no responden o que no están disponibles. Todo eso yo lo puedo detectar basado en el análisis del comportamiento de la red, Anomaly Detection System. Entonces, esta herramienta lo que nos trae es la próxima generación de monitoreo de seguridad, análisis de comportamiento y detección de anomalías. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, Gartner dice, el bloqueo y la prevención ya no son suficientes. Después de los firewall e IPS, se debe implementar monitoreo y análisis de comportamiento. NBA, que es la tecnología que nosotros usamos para el ADS, para identificar problemas que son indetectables usando otras técnicas. En otras palabras, nosotros lo que estamos proponiendo es lo mismo que dice Gartner, es tú tienes tu red, tienes tus equipos de seguridad, manténlos porque son necesarios, solo le estamos diciendo, pon encima este sistema para analizar esas cosas que están generando anomalías de la red porque no fueron detectados por los otros dispositivos. Entonces, con esa suma de esos dispositivos que ya existen, más esto, estamos llegando a un alto grado de seguridad dentro de la red del cliente. Entonces, lo que hacemos nosotros es detectar y alertar de comportamientos anormales, reportamos anomalías y ataques persistentes y detectamos instrucciones de ataques no visibles para las herramientas basadas en firmas. ¿Ok? El tercer módulo es el módulo enfocado a lo que es el monitoreo de aplicaciones críticas del cliente. Las aplicaciones críticas son todas aquellas aplicaciones basadas en web, basadas en bases de datos, para que son herramientas para que el cliente use para su uso interno o para sus clientes externos, ¿no? Entonces, eso se llama Flowmon Application Performance Monitoring. ¿Ok? Por siglas lo vamos a conseguir como APM. Entonces voy a recapitular aquí. Tenemos el primer módulo que vimos era el NPDM, Network Performance Monitoring and Diagnostics, el primero. El segundo era ADS, que es Anomaly Detection System. Y el tercero es APM, que es Application Performance Monitoring. El NPMD es el de monitoreo de redes. El ADS era el de análisis de anomalía, que estaríamos hablando de la parte de seguridad. Y el tercero que estamos viendo ahora es el APM, que es orientado a monitorear esas aplicaciones críticas del cliente que están basadas en aplicaciones web o bases de datos que el cliente tiene para dar servicio interno o externo hacia su cliente. ¿Ok? Entonces, el típico ejemplo de esto es qué pasa cuando se caen o presentan problemas en nuestras aplicaciones
críticas del cliente, por ejemplo, eShop, eBanking, CRM, sistemas de información, etcétera. ¿Qué pasa? Pues lo que sucede es que el grupo de aplicaciones revisa su lado, no encuentra el problema, involucra al equipo de base de datos, el equipo de base de datos no encuentra el problema, entonces mete al equipo de redes, el equipo de redes dice que la red está bien, que debe ser un problema de la aplicación, y así seguimos con el ciclo y nadie resuelve, y se requieren bastantes, digamos, recursos para poder detectar el problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es lo siguiente: ya que tenemos, ¿verdad?, esos flow, esa data de lo que está ocurriendo en la red, y lo tenemos en los conectores, yo activo un módulo que es el módulo de APM, y lo que estoy activando es una herramienta proactiva que lo que hacen es detectar problemas de retraso y diagnosticarte qué es lo que está pasando con esa información, por qué está ocurriendo ese retraso. ¿Okay? Entonces, lo que estamos implementando es una herramienta, ¿verdad?, para monitoreo y diagnóstico de problemas. Entonces, hay alertas en tiempo real donde me dice cómo se están comportando las aplicaciones, y me está dando, esta es la parte más importante, evidencia de la causa raíz, indicando la verdad de lo que está pasando. ¿Quién es el responsable de resolver el problema del rendimiento de la aplicación? Voy a poner como ejemplo muy por encima. Aquí le está diciendo cuál es el SLA. Esta request que se hizo tenía un tiempo esperado de 1 segundo que ocurriera. El delay por culpa del transport time es el que está aquí, en este caso es 0. En otras palabras, la red no es la que está introduciendo el retardo en la aplicación, sino lo está introduciendo el servidor, porque dice que el response time del servidor es de 58 segundos. Entonces aquí me está ya diciendo no es de redes, es del servidor, y me está dando cierta información de quién originó la petición, hacia dónde lo originó, en qué hora, en qué fecha, cuál es el path que usó, qué servidor, qué método se usó, qué agente se usó, cookies, los X-Forward, toda información, los codes, las cookies, toda la información de esa transacción que en el caso de este ejemplo, que es un problema de la respuesta del servidor, esta información que está aquí es bien útil para la persona que trabaja en aplicación para saber por qué está ocurriendo la falla. Está ocurriendo porque, mira, están ocurriendo cada vez que ocurren los cookies para un cliente es VIP, entonces la parte de la aplicación que está atendiendo es el que tiene el problema, no es el 100% de la aplicación, sino es ese segmento de la aplicación. Entonces además de que le da, una información de qué es lo que está pasando, te está diciendo dónde está el problema para que te enfoques puntualmente en resolver el problema, porque está ahí y estas son las características del problema. Entonces, el monitoreo de rendimiento de aplicaciones en tiempo real y no intrusivo. ¿Por qué no intrusivo? Porque nosotros no estamos como los otros competidores, en el caso de APM, donde ponen agentes, que son agentes, son piezas de software, script, cosas que yo pongo en diferentes puntos de la red, inclusive en los servidores, para generar tráfico ficticio, para ir monitoreando lo que está pasando. Eso me está dando una información, es una información buena, pero me lo está dando desde el punto de vista de lo que está haciendo esa petición, desde donde está puesto ese agente hacia el servidor. No me está diciendo lo que está el cliente recibiendo, porque cuando yo leo los flow me está dando la data de la información de lo que viene desde el cliente hasta el servidor y cómo responde el servidor hacia el cliente. Se me está dando la información en tiempo real. Entonces, mejora la experiencia del cliente y asegura el cumplimiento de SLA. Esto es importante desde el punto de vista de la experiencia del cliente. Segundo, es un rápido diagnóstico para detectar retrasos y errores de aplicación y mejora los niveles de satisfacción. Y hay un punto adicional, es que es no intrusivo. Porque cuando yo tengo que poner agentes, bots en la red para que hagan cierto tipo de análisis, estoy afectando lo que es la red. Pues lo que tengo que estar pendiente de donde yo ponga los agentes, cuál es el sistema operativo que se está usando, si eso me puede introducir algún problema, parte de seguridad, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros con la solución de Flowmo no estamos haciendo nada intrusivo, puesto que nosotros no estamos incluyendo nada en la red, solamente esos flow, repito, que fueron generados por los diferentes componentes de la red y llegaron a mi colector, yo los puedo analizar, en este caso con el módulo de APM, desde el punto de vista de rendimiento de aplicaciones críticas del cliente. ¿Ok?
Por último, que es la herramienta o el módulo que ustedes estuvieron más interesados hasta hoy con la solución de Intel, es el del DDoS, ¿no? Que es el Flowmon DDoS Defender. Vamos entonces a usar la última sigla, que es DDoS Defender, que es protección efectiva para ataques de DDoS volumétricos. ¿Ok? Entonces, esta herramienta lo que hace es analizar el tráfico que ya tenemos en el colector desde el punto de vista de ataques volumétricos basados en flow, ¿no? Es una rápida respuesta. Aquí dice entre 30 y 60 segundos. Perdón, le di al botón que no era. Entre 30 y 60 segundos ya para la versión que está saliendo ahorita, ya salió en mayo. Estamos llegando a detección en menos de un segundo. La razón es básicamente cambiaron la forma de enviar las alertas y estamos haciendo alertas o sea, no esperando que se cumpla el ciclo de 30 a 40 segundos, sino estamos haciendo alertas que se generen inmediatamente internamente. Entonces ya este valor ya bajó a detección en menos de un segundo. Obviamente, cuando yo hago una rápida respuesta, hay una minimización en las pérdidas y por lo tanto esas pérdidas pueden ser financieras o pérdidas de reputación, son eliminadas y hay mitigación de ataques mediante fuera de banda, estrategias dentro y fuera de banda. Y ya lo vamos a ver un poquito qué es esto, ¿no? El primer escenario que tenemos, que no lo vamos a mostrar en esta lámina, pero sería el poner el equipo de Flowmon solamente para detectar. Cuando llegue un ataque, esa sería la solución más económica para un cliente. Pongo solamente un módulo de Flowmon y lo que hago es informarle a alguien que hubo una detección de un ataque. ¿Ok? Es digamos un ejemplo pasivo, pero los ejemplos activos, que son los que nos interesa mostrarle al cliente, vienen en dos modelos. El primer modelo es utilizando el BGP Flow Spec, que es el siguiente. Tenemos aquí a Internet, tenemos los routers que están conectados al Service Provider, ¿verdad? Y tenemos los diferentes clientes o externos o internos del Service Provider, donde pueden ser que estén, tenemos, que es la parte que queremos proteger, ¿no? Entonces ponemos un equipo de Flowmon, ¿verdad? El equipo de Flowmon está recibiendo del tráfico normal que pasa por estos routers, está recibiendo la información de los flow, de lo que está pasando y está aprendiendo cuál es el comportamiento normal de la red. Una vez que se detecta un ataque, como hay un comportamiento muy diferente, se genera esta alerta en el equipo y el equipo de Flowmon lo que hace es manda información a los routers diciendo con BGP Flow Spec diciendo, mira, está recibiendo un ataque de tal característica, entonces le está pidiendo al router que descarte cierto tráfico, ¿verdad? Que es el tráfico que está que está atacando el cliente. En esta situación, obviamente es bastante económica porque nada más que necesitas el módulo de Flowmon que hable con el router del cliente y la solución hace que el tráfico que viene desde este direccionamiento, que es donde se están generando los ataques hacia con tales características, sea descartado. Aquí pudiese estar haciendo drop de tráfico bueno y tráfico malo, pero es una solución válida en algunos clientes cuando no quieren invertir tanto dinero. La segunda solución, que es la que propusimos en Intel y es la que nos gusta más, es la que está basada con Scrubbing Center, ¿no? Los Scrubbing Centers son dispositivos, como usted lo conoce, F5, por ejemplo, que lo que hace es analizar el tráfico y el tráfico que está generando el ataque los elimina y deja pasar el tráfico legal hacia el sistema. Entonces, ¿cuál es el problema cuando un cliente como un ISP quiere hacer eso? Bueno, que si pusiera en cada interfaz, en cada servicio internet, pusiera un equipo de Scrubbing Center, tendría que poner tanto de Scrubbing Center como enlaces a la red, enlaces a internet tengo. Y eso sería bastante costoso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, nosotros lo que estamos es monitoreando en esta situación, estamos monitoreando el tráfico que pasa con un solo equipo, todo el tráfico que está pasando por los miles de enlaces o la cantidad de enlaces que tenga hacia Internet el Service Provider, ¿verdad? Y cuando detectamos que hay un ataque, lo que hacemos son dos cosas. La primera, le decimos al Scrubbing Center que hay un ataque que está llegando, que tiene tales características para que el Scrubbing Center sepa ya qué es lo que está pasando.
y adicionalmente le damos una información a los routers, ¿verdad? Para que haga un traffic diversion, o sea, reenvíe el tráfico al path por donde está el Scrubbing Center de ese tráfico en particular. Este es el ataque para que el Scrubbing Center reciba todo el tráfico y limpie y solamente deje pasar el tráfico válido, ¿no? Entonces, esta solución es bien, bien interesante y no hay pérdida de tráfico legítimo en esta solución, mientras que en la anterior, si hay alguna pérdida, porque tráfico bueno y tráfico malo es eliminado, puesto que estamos detectando solamente, los routers solamente pueden hacer es drop de toda una característica de tráfico, no tiene la capacidad de hacer el análisis si el tráfico es bueno o es malo. ¿Ok? Entonces, con el módulo de DOS tenemos detección y mitigación de ataques volumétricos de DOS y el punto importante es que como ISP, Inline de DOS Protection no cumple con su requerimiento, la rápida detección basada en flow con mitigación fuera del enlace es ideal para cualquier ISP. Entonces, se protegen los negocios del cliente, una solución fácil de integrar, es flexible y es efectiva. ¿Ok? Ahora bien, como conclusión de esta primera presentación, este es el resumen tecnológico de las soluciones de FlowMon. Y lo vemos de la siguiente manera. Estos son los departamentos de seguridad, del departamento de redes, el departamento de aplicaciones de un cliente, ¿no? Por ejemplo, el departamento de seguridad tienen firewall, tienen IDS y tienen IPS, y nosotros proponemos añadir dos cosas más, que es las soluciones ADS y las soluciones de DOS. La ADS, te acuerdas que era el análisis del comportamiento anómalo en la red basado en NBA, y el de DOS Protection, el que acabamos de ver ahorita, que es analizar el tráfico y detectar y mitigar el tráfico volumétrico, de ataques de DOS volumétrico. Entonces añadimos esta solución y completamos al 100% la parte de seguridad del cliente. En la parte de red, el cliente puede tener SNMP, puede tener herramientas de análisis de paquetes. Lo que nosotros estamos proponiendo es que pongamos el NPMD, que es el Network Performance Monitoring Diagnóstico, el módulo, para analizar todo lo que está sucediendo en la red y dar mayor cantidad de visibilidad al cliente en la red y adicionalmente introducir el módulo de captura de paquetes por demanda. En otras palabras, solamente capturar tráfico completo cuando se haya ejecutado o haya ocurrido algún evento en particular en el cliente. Y por último, en el grupo de aplicación del cliente, de aplicaciones, el cliente puede tener algún tipo de análisis del comportamiento de las aplicaciones basado en usuarios sintéticos o agentes. Nosotros lo que estamos proponiendo es añadir el módulo de APM para hacer el análisis de los flujos para poder detectar cuáles son los problemas y el comportamiento de las aplicaciones críticas del cliente. Por último, aunque está en inglés, disculpen, la solución, el punto más importante que nosotros queremos destacar acá con la solución es que es el All-in-One Package, o sea, soluciones de diferentes tipos, monitoreo, seguridad, rendimiento de aplicaciones, etcétera. Todas esas gran variedad de cosas que podemos hacer las estamos haciendo con una sola plataforma, ¿ok? Y lo estamos haciendo basado a partir de obtener los flows de lo que está ocurriendo en la red, ¿ok? La solución es escalable. Nosotros podemos arrancar con soluciones de 50 usuarios hasta 50 millones de usuarios. Nosotros a nivel de tráfico y de volumen podemos monitorear con sondas desde 1 giga hasta 100 gigas, que es una cantidad bien interesante de tráfico para diferentes enlaces. Y tenemos diferentes formas de presentar la solución a nivel de licencias perpetuas o licencias por suscripción, y también trabajar con soluciones de hardware o de software, algo que no le había comentado, pero aprovecho para comentárselo ahora. Las soluciones de FlowMon pueden ser montadas sobre appliances que son
¿cómo se llama? Que son provistos por el fabricante, ¿verdad? O soluciones montadas en plataformas virtuales como VMware o como Hyper-V, el de Microsoft, y plataformas open source. ¿Ok? Por último, bueno, tenemos diferentes clientes a nivel mundial en lo que es el pequeña, en Small Medium Business, en Enterprise y en telcos y empresas grandes, ¿no? Bueno, básicamente esta es la presentación inicial. Yo no sé si tienen algún tipo de duda. Si no tienen dudas, le quería dar 5 minutos de descanso y empezaríamos a ver los módulos o la presentación de cada uno de los módulos, empezando por el Pro, que es la sonda, luego el colector, luego la solución de APM, la solución de ADS y la solución de DDoS. ¿Ok? Entonces, si estamos bien con esto, voy a poner un recordatorio acá para ir contando el tiempo. Hola Jorge, una consulta. Los otros módulos, las presentaciones, ¿qué duración tienen? Los otros módulos tienen, las primeras dos tienen como 20, como 30 minutos cada uno y las otras ya son de 15 minutos cada uno. O sea, nos faltaría como hora y media, hora y 45 minutos. Ya, ¿Ok? ya está ¿Tiene bien. problema? Ya, ya. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Regresamos en 8 minutos entonces. Ok. Ahora del componente Flowmon Pro. Flowmon Pro es una sonda cuya función es el de colectar, no, el de exportar el tráfico que se está generando en la red en formato de flow, IPFix o NetFlow, para que el colector lo almacene y lo pueda analizar a futuro la data. ¿Ok? Entonces, en esta lámina, aunque es en inglés, vamos a pasarla un poquito por encima en algunas de ellas, puesto que ya es información que vimos en las anteriores, pero no quería cortarla, porque estas serían las presentaciones que ustedes utilizarían en caso que quieran hablar un poquito más en particular de algún tema con el cliente. Entonces, algunas las vamos a ver en profundidad y otras láminas las vamos a pasar por encima, ¿no? El primer punto aquí es por qué necesitamos visibilidad. Bueno, porque si no tenemos visibilidad de la red, no podemos hacer el manejo y proteger la red en forma adecuada. ¿Ok? Ya que se me trancó otra vez aquí. Okay. Esta lámina ya la vimos anteriormente. Los tres formas de hacer monitoreo de red es a través de SNMP, monitoreo de flujo o monitoreo de paquetes. Nosotros estamos orientados al monitoreo de flujo por todas las ventajas que vimos anteriormente, ¿no? Gartner recomienda y dice que el 80% se hace a través del manejo de flow y que es información bien precisa, bien interesante. Tenemos la información que requerimos y adicionalmente no es menos complicado trabajar con Flow que con lo que es este paquete, ¿no? Vamos entonces a entrar en detalle y vamos a ver los pros que son, ¿no? Entonces los pros son sondas que son fuentes de monitoreo de flow que pueden ser exportados en diferentes formas en los estándares, diferentes estándares o protocolos del mercado para lo que es flujo, como NetFlow. Vamos a introducir el concepto de versión 5, versión 9, IPFix. NetFlow viene de lo que Cisco introdujo inicialmente como su estándar de exportación de data y ha ido con el tiempo variando de versión
1, 3, 5, 7, 8, versión 9, ahorita está saliendo la versión 10, y IPFix que trae ciertas mejoras en lo que es la información acerca de los datos que se están reflejando en la red, ¿no? Una cosa importante es que los probes o las sondas son invisibles a nivel de capa 2 y capa 3. Entonces son transparentes para el cliente, ¿no? Eso es interesante porque no introduce ningún punto de problemas en la topología de la red a nivel de enrutamiento, a nivel de seguridad, etcétera, etcétera. Las sondas pueden venir como appliance montables en racks o como virtual appliance, ¿ok? Y pueden ser configurados remotamente vía una interfaz gráfica web, ¿ok? Y son equipos que básicamente no necesitan tener ningún tipo de mantenimiento, a través de la cual uno lo configura inicialmente y él, no hay que estarle haciendo seguimiento y monitoreo y haciéndole ningún tipo de trabajo al equipo posteriormente. ¿Ok? Entonces, los Pro que son dispositivos que tienen puertos de monitoreo que convierten los paquetes que están monitoreando en la red de un cliente en flows, ¿verdad? Y esos flows los puedes exportar en forma no unsampled, en forma no muestreada, en diferentes tipos de versiones, versión NetFlow, versión 5, versión 9 o IPFix. ¿Ok? ¿Por qué es importante que lo exporte en diferentes formatos? Porque hay diferentes componentes en la red que pudieran necesitar recibir esos flow de manera en formatos diferentes para poder ser compatibles con lo que él tiene. Por ejemplo, los equipos de monitoreo antiguos o herramientas basadas en software que se instalan para tener un poquito de información de lo que está ocurriendo en la red, generalmente necesitan NetFlow versión 5. Otros dispositivos como los 100 pueden necesitar versión 5 o versión 9. El colector no es que necesite, porque el colector puede recibir cualquier tipo de información, pero si lo exporta en formato IPFix tiene mejor información o información más importante que recabar. Entonces es importante que una sonda tenga capacidad primero, tenga la capacidad de ser sin muestreo, o sea, que tenga el poder de convertir cada paquete en flow, no hacer muestreo como algunos otros dispositivos hacen. Y segundo, que tenga la flexibilidad de enviar en diferentes formatos hacia el colector o al equipo que vaya a colectar la data. Es where speak, o sea, en otras palabras, no, es un blocking, no degrada el servicio del equipo por ser el monitoreo. Tiene visibilidad de capa 2 a capa 7, cosa que los routers no hacen, sino capa 2 a capa 4. Y él puede ejecutar pickups, o sea, captura de paquetes, como dijimos, en momentos que sean necesitados, que es lo que estamos hablando, de que nosotros podemos capturar tráfico a nivel del paquete completo cuando sea necesitado, y lo hacemos a través de las sondas. ¿Ok? Entonces, los probes, las sondas o los probes, lo que te hacen es mejorarte la calidad de los flows que van a ser entregados hacia los colectores para su posición análisis, con información de capa 7, como todo lo que tenemos aquí a la derecha, y mejoras en capa 2 y capa 3, como por ejemplo más información a nivel de MAC, VLAN, Tunnelex, en la parte de capa 4 geolocalización, etcétera, BGP, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante es que las sondas hacen algo que los routers y los otros dispositivos de la red no pueden hacer, y es proveer lo que es Network Performance Monitoring, valores de performance. En otras palabras, si yo quisiera usar o trabajar con lo que es APM para analizar y ver el rendimiento y detectar dónde están los problemas de las aplicaciones críticas para el cliente, nosotros necesitaríamos utilizar sondas en la red. ¿Por qué? Porque las sondas me permiten monitorear cosas que no pueden monitorear los routers, como por ejemplo el Service Response Time, que es el delay en los servidores, el round trip, que es el retraso en la red,
y los jitters, delay y las retransmisiones que se puedan a nivel de TCP que se pueden estar efectuándose en la red del cliente. ¿Ok? Entonces, este tipo de información que es Network Performance Monitoring, que básicamente es a nivel de tiempos de delay, solamente lo puede proveer la sonda y generalmente se usa para cuando yo tengo el módulo de APM. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando un cliente hace el handshake con el servidor, ¿verdad? Se ejecuta el protocolo de triple handshake que nosotros conocemos y el pro lo que está midiendo básicamente es el tiempo que hay entre el SYN y el respuesta del acknowledge para saber cuál es el tiempo de delay que está introduciendo la red. También, cuando el cliente hace el request y hay los acknowledge y la data enviada por el servidor hacia el cliente, esa información o ese tiempo que ocurre entre este primer acknowledge y la información de la data, él lo mide como el delay del servidor, el tiempo que tarda el servidor para proveer la respuesta. Y obviamente en el resto de las peticiones, esas peticiones se varían dependiendo del tiempo en la red y eso nos da la información de los delay y los jitters, las variaciones. Entonces, esa información solamente la genera las ondas. Entonces, cuando yo necesito medir este tipo de cosas para el cliente, es obligatorio poner donde vaya a ocurrir el tráfico que va hacia los servidores, poner una sonda en ese punto. El equipo tiene la capacidad de exportar información a nivel de NEVAR. NEVAR es la información a nivel de capa 7, que es importante para analizar ciertas aplicaciones. También información de Autonomous System, que es, digamos, básicamente las peticiones que se hacen a los diferentes dominios en la red. ¿Ok? Esto es lo que les mostraba anteriormente, que la sonda es capaz de exportar en diferentes modelos, en diferentes estándares, en diferentes formatos. ¿Para qué? Para poder ser compatible con diferentes sistemas de colección, como por ejemplo sistemas legacy, SIEMs o el colector de nosotros, de Fromon. ¿Ok? Lo otro importante es que la data que se envía desde la sonda hacia el colector o hacia el equipo de seguridad puede ser encriptada. Entonces, eso es importante puesto que yo pudiese tener situaciones donde yo pongo una sonda en un sitio remoto, ¿verdad? Y esa sonda le va a mandar información a través de la red pública de datos hacia un colector que está en otra localidad. Esa información va a ir va a ir encriptada. Yo puedo utilizar llaves privadas, certificadas, etcétera, etcétera, para mandar esa información desde un dispositivo sonda Pro hacia los colectores. ¿Ok? Las sondas, como les comenté anteriormente, pueden trabajar con puertos de monitoreo de 1, 10, 40, 100 gigas. Son wire speed y tienen la capacidad de funcionar pueden tener la posibilidad de tener un colector interno, un colector muy pequeño, que básicamente se utiliza para demos, para pruebas de concepto y para hacer testing de algunas, cuando uno está implementando la solución de Flowmon en un cliente. ¿Okay? El equipo, en este caso, puede trabajar de dos maneras, ¿no? El modo de exportación al colector, donde la sonda o el probe está conectado en un punto de la red para monitorear el tráfico y convertir esos paquetes en flow y exportar esos flows al colector y en el colector usar el sistema de gestión a nivel de interfaz gráfica, un PC que se comunica a la interfaz gráfica del colector para hacer la administración y la gestión y el análisis, etcétera, etcétera. O puedo, en un caso muy particular, como les dije antes, que el probe pueda exportar su data a sí mismo, a su colector interno que tiene, para hacer tipo de monitoreo y de análisis conectados a la interfaz gráfica, de manera de pruebas, de conceptos, laboratorio o
testing de ambientes reales donde me interesa hacer primero pruebas locales antes de exportar toda la información hacia el sitio central. ¿Okay? Como Virtual Appliance, se puede trabajar con VMware, Microsoft Hyper-V o OpenSUSE como KVM, ¿verdad? Y en este caso hay un limitante, ya no llegamos hasta los 100 GB porque no es una limitante de los sistemas de máquinas virtuales y trabajan con VMware 4.1 en adelante, con Hyper-V del 2012 en adelante y no hay restricciones para KVM, ¿no? La configuración mínima, es una cosa bien interesante, es de 2 GB de RAM, 2 Virtual Core, 300 IOPS y 600 GB en espacio de disco. Esta es la configuración mínima para que la solución corra. Ahora bien, esta configuración mínima tiene que ser revisada dependiendo de los parámetros de las especificaciones y eso lo vamos a ver mañana en unas láminas de especificaciones de los productos y para diferentes tipos de ambientes hay unas condiciones mínimas que se deben realizar para que se pueda dar el performance que le estamos ofreciendo al cliente. Lo que está aquí es la configuración mínima para que corra la plataforma en un ambiente de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, no lo vamos a ver muy al detalle, hay modelos de 1 GB, 10 GB y de 100 GB. Los modelos de 1 GB vienen con un puerto, 2 puertos, 4 puertos en cobre o 4 puertos SFP. Los de 100 GB vienen de un puerto o de 2 puertos SFP. Los de 10 GB también pueden venir en 4 puertos SFP. Pueden venir en 1, 2, 4 puertos SFP también y los de 100 GB pueden venir en este tipo de modelo. Esto se ve más claro en las láminas de mañana cuando veamos las especificaciones para los Pro. La forma como están enumeradas o etiquetados los modelos sigue la siguiente norma, ¿no? Lo primero es, las primeras 3 siglas, IFP significa Flow Mount Probe, si fuera Collector fuera IFC. Después, el 2 es la cantidad de puertos de monitoreo que tiene, puede ser 1, 2, 4 o 6. El número de ceros que sigue en la parte verde es, si uso 3 ceros, estamos hablando de 2 GB, o sea, 2 por 1 GB. Si fueran 4 ceros, fueran de 10 GB. Si fueran de 5 ceros, fueran de 100 GB. Entonces, 2 puertos de 1 GB, 2 puertos de 100 GB, 2 puertos de 10 GB, 4 puertos de 1 GB, etcétera, etcétera. La siguiente letra, si es Pro o no. Si es Pro es porque tiene tarjeta de aceleración de hardware. Si es VA es porque es un Virtual Appliance. Y el último letra aquí abajo es si tiene algún tipo de interfaz física, por ejemplo, si es cobre, si es SFP, si es SFP Plus, si es QSFP o CFP4, que son los diferentes modelos de interfaces de fibra. ¿Ok? Ahora bien, el punto donde quería centrarme era en el siguiente, ¿no? Hemos hablado de que el Pro lo que hace es monitorear el tráfico que está en la red para luego exportarlo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo monitoreamos ese tráfico? Bueno, básicamente hay varias formas. La primera es usando el port mirroring en un switch, ¿ok? Los switches, como por ejemplo este que está acá, yo puedo tener tráfico cruzándose por acá y yo puedo usar lo que es el mirroring en uno de estos puertos. Entonces puedo decir cierto tráfico que sea en mirroring en este puerto en particular, yo conecto ese puerto a mi Pro, entonces todo el tráfico que está pasando por aquí lo estoy recibiendo en el Pro y el Pro lo que está haciendo es convirtiendo ese tráfico en flow para luego enviarlo hacia el conector. ¿Ok? ¿Cuáles son las restricciones que puede tener esto? Bueno, necesitamos tener puestos disponibles en el switch, en el router del cliente. Tenemos que tener suficiente capacidad para que el equipo pueda hacer ese tipo de información y suficiente ancho de banda. En otras palabras, yo no puedo estar monitoreando 4 puertos de 10 GB,
por ejemplo, estos 4 puertos en uno solo de 10 gigas, porque esto estaría haciendo una sobresuscripción. Entonces hay que hacer un poquito de ingeniería cuando uno hace este tipo de conexión. ¿Ok? La segunda opción es usar TAP, ¿ok? Que sería la opción cuando yo quiero monitorear todo lo que va por el enlace de este router a este router. Meto un TAP y el TAP lo que hace es interrumpe este tráfico por acá y genera el monitoreo o el mirroring hacia el probe, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la parte buena de esto? Bueno, no dependo no tengo ningún limitante de ancho de banda porque el TAP me va a hacer que todo el tráfico que pase por acá sea exportado o sea mirroring, monitoreado hacia el Pro, ¿ok? Pero tiene también sus desventajas. Cuando uso un TAP necesito 2 puertos y necesito introducir el módulo, el TAP en la lista de equipos que van hacia el cliente. Si bien puede ser un punto de falla, los TAP están hechos de la siguiente manera. Cuando los TAP le falla energía o fallan, automáticamente hace un puente entre A y B. O sea, la condición de daño hace que todo el tráfico vaya sin problema, no se interrumpe. Lo que ocurriría con la falla del TAP es que en ese momento no estaría monitoreando ese tráfico hacia el Pro, pero no me interrumpiría el tráfico hacia el cliente. ¿Ok? La tercera opción es cuando estamos en el mundo virtual, yo puedo a través de los virtual switch que me da la herramienta de VMware, por ejemplo, hacer que el tráfico que esté usando, o sea, si yo uso diferentes máquinas virtuales y esas máquinas virtuales tienen interfaces virtuales y esas interfaces virtuales pertenecen al mismo virtual switch y el virtual switch lo pongo en modo promiscuo y dejo pasar todas las VLAN por ese modo, entonces y ahí conecto mi interfaz de monitoreo del Probe o la sonda virtual que estoy conectando en el VMware, yo puedo estar escuchando todo el tráfico que está pasando por estas 4 virtual machines, lo estoy viendo, o en este caso, en este ejemplo son 2, las estoy viendo en el Probe que estoy acá. Entonces, estoy monitoreando este tráfico, me está entrando el Probe y el Probe puede convertir ese tráfico en flow. ¿Ok? Entonces, como un ejemplo o como un resumen, yo puedo usar el Pro para conectarme a un switch a través de un span port, o sea, mirroring. Lo puedo usar a través de TAP, ¿ok? Con un TAP device. Y lo puedo hacer como mirroring de virtual switch, ¿no? ¿Cuál es el ambiente de cada uno? Para Enterprise Network generalmente se usan el span, que los switches hagan el mirroring. En el caso de ISP, generalmente se usa este modelo con los TAP, porque lo que me interesa es analizar el tráfico que pasa por un enlace, y en otros ambientes como data center, etcétera, yo me consigo mucho con soluciones virtuales y puedo poner en ese caso la solución a través de VMware y hacer el monitoreo a través de los virtual switch. Ahora bien, estos son los esquemas cuando yo necesito, digamos, obtener el tráfico de los dispositivos de la red, puesto porque los dispositivos de la red o no son capaces de enviar, de exportar ese tráfico hacia el colector en formatos de flow, o porque no tienen la capacidad suficiente, porque están congestionados, porque no tengo licenciamiento, o porque en casos particulares, como lo que dijimos cuando queremos poner el módulo de APM, que queremos monitorear ciertas cosas para ver la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones en el APM, necesitamos poner un módulo de Flowmon Pro, ¿ok? Pero si no necesito poner Pro, por alguna razón, puedo exportar la data directamente desde los dispositivos de red del cliente. Ok. Cuando yo trabajo con el protocolo IPFix, tengo extensiones de información que me dan mayor visibilidad de la red. ¿Cuáles son esas extensiones? Bueno, información a nivel de HTTP. No voy a ir en detalle en estas láminas, pues son varias y sería un poquito perder de tiempo analizar en detalle, pero yo puedo ver cosas de HTTP, puedo ver fingerprinting,
a nivel de HTTP para saber cuál es el usuario, con qué herramienta me está accediendo, ¿ok? Puedo hacer análisis o obtener información acerca de protocolos DNS, ¿verdad? Esto es información de cómo trabaja, esto está en las láminas, si ustedes lo quieren ver más detalle lo pueden ver. Voz sobre IP, que es importante también. Nosotros cuando queremos voz sobre IP necesitamos poner un probe, porque el probe me va a dar todas las extensiones requeridas o detalladas acerca de voz sobre IP para poder hacer troubleshooting, para poder hacer auditoría y ver tipos de ataques, etcétera, etcétera. Protocolo SMB para hacer transferencia de archivo, por ejemplo, en una red Microsoft. ¿Ok? Protocolo de DHCP. Importante la parte de HCP, acuérdense que sabemos que todos los arranques de un equipo en una red empieza por el DHCP donde da toda la información. Es importante monitorear eso y ver si eso está mal configurado, hay problemas, está generando problemas o puede por seguridad haber sido atacado y la gente se está conectando a un DHCP que no es el DHCP que el cliente tiene. ¿Ok? Esta es la explicación de cómo funciona el DHCP. NAT, también tenemos información a través de NAT, que es importante en las conexiones hacia Internet, entrando. Desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de billing, también podemos hacer para casos de ISPs, podemos con sondas mandar información. Ya que me escribieron algo aquí. Ok. Con NAT podemos hacer también billing para el caso de ISPs. Pues toda esa información me la está entregando el probe hacia el colector. ¿Ok? Entonces, como sumario, como finalización, ¿qué son los probes? Son equipos exportadores. Vamos a empezar ya a usar la terminología. ¿Por qué es exportadores? Porque agarra el tráfico normal de la red y lo convierte en flows, y esos flows los exporta hacia el dispositivo que esté colectando, ¿verdad? Y en diferentes formatos, los diferentes formatos de NetFlow o los diferentes formatos de IPFix, ¿ok? Provee una información del flujo bien seguro, bien precisa, puesto que está diseñado, no hay sampling en esta información, porque él es capaz de trabajar sin sampling, entonces puede entregar el 100% de la data bien confiable. Se puede montar en hardware o en virtual appliance, puede llegar hasta 100 GB o de interfaz a nivel de hardware, o 10 GB si estamos usando virtual appliance, y provee todo lo que son las extensiones de IPFix que vimos anteriormente, donde le enriquece más la información, los flows que van al colector, y si enriquezco más esa información, pues obviamente el análisis es mucho más detallado. ¿Ok? Entonces, antes de hacer el siguiente break, no sé si tienen alguna pregunta, pero quería hablarles del colector, que aunque tiene ciertas láminas parecidas, es el enfoque desde el punto de vista del colector para ver las características del colector. ¿Ya cargó? Sí, ya cargó. Entonces, si no tiene ninguna pregunta, voy a seguir entonces con la parte del colector. Entonces, como habíamos visto inicialmente, el Pro, que era un dispositivo que yo podía poner en la red del cliente para exportar, ¿ok? Cuando los routers, switches, firewall, etcétera, etcétera, no pueden, o no quiero que lo hagan, o no tienen la capacidad en este momento, o por alguna razón, cuando yo necesito información más detallada, yo conozco las sondas, los probes de FlowMon, para poder exportar esa data hacia el colector. Entonces ahorita vamos a hablar de colector. Entonces el colector, ¿qué es? Un equipo para colectar data, ¿verdad? Y posteriormente para analizarla. Aunque sabemos que los análisis los vamos a hacer a través de los módulos de software, pero es el ente donde yo centro toda la información, ¿verdad?
me conecto desde el punto de vista a través de la interfaz gráfica para hacer administración y ver las cosas, y es el que permite cargar los diferentes los diferentes módulos de software para que hagan los análisis de la data que ya está en el colector de manera particular, desde el punto de vista de monitoreo, desde el punto de vista de rendimiento de aplicaciones, desde el punto de vista de seguridad, bien sea por comportamiento anómalo o bien sea por ataques volumétricos de DOS. ¿Okay? Entonces, la misma pregunta que nos hicimos antes, ya la habíamos respondido. Entonces, otra forma de presentar la información es de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos seguridad perimetral, tenemos seguridad de los endpoints, pero lo que está entre la parte perimetral y la parte de los endpoints está abierto, y por lo tanto nosotros lo que queremos hacer es network visibility y seguridad en esa parte. Ya no en el borde, entre el borde y los endpoints, analizar todo lo que está pasando ahí. Eso es donde estamos enfocados nosotros. ¿Ok? Esta pregunta es la bien clara y bien interesante, que es Flow Data, ¿no? Entonces, Flow Data es el método moderno para hacer monitoreo de redes a través de los flujos, ¿no? Los Flow Data, el NetFlow, que fue un estándar Cisco que generó inicialmente, está ahorita entre versión 5 y versión 9, ya la versión 10 está saliendo, y el estándar IPFIX, que es la IETF. ¿Ok? Entonces, están enfocados en capa 3, en información de capa 3 y capa 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque venía dado por el estándar que hizo Cisco sobre sus routers, y los routers que pueden entregar información entre capa 3 y capa 4. Por eso es que el estándar NetFlow está orientado hacia esa información, y nosotros con la sonda mejoramos a través del IPFIX, mejoramos la data que podemos estar analizando a través de los flow. ¿Ok? Ahora bien, esta parte de aquí es bien interesante, el Real Traffic, Network Traffic to Flow Statistic Reduction de un radio de 500 a 1. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo estoy enviando datos en una red, ¿verdad? Un equipo se está comunicando con otro equipo, un usuario con otro servidor, etcétera, etcétera. Ese tráfico que se está generando en la red tiene una medida de todo el de tráfico que se está ejecutando. Ahora bien, como cuando se generan los flows, yo lo que estoy solamente sacando el encabezado. Ese encabezado es, a nivel burdo, se puede decir que es el encabezado de los paquetes que van en la red, yo los tomo, y el payload los dejo. Entonces, esa información que yo tomo es una parte de la información de datos. Por eso es que la reducción de entre tráfico real y flow y estadísticas de flow es una relación de 500 a 1, y esa relación puede aumentar si yo uso muestreos en la red. O sea, en otra, que cada vez que yo genere tantos paquetes, si cada 10 paquetes genera un flow, por ejemplo, yo puedo hacer un muestreo de que en vez de cada 10 paquetes, cada 50 paquetes refleja un flow. Entonces no estoy entregando toda la información, sino estoy haciendo un muestreo. O puedo decir cada tanta cantidad de flow que yo logré convertir, solamente voy a enviar a la red un X%. Esa es otra forma de hacer muestreo a nivel de flow. Uno es hacer muestreo a nivel de paquetes, y otros hacer muestreo a nivel de flow. Entonces, este valor puede reducirse, pero un buen valor para entrar al mercado y decirle al cliente que no se asuste, en el sentido de que voy a llenar la red con envío de los flow desde los dispositivos de red, router, switch, etcétera, o sonda hacia el colector, voy a invadir la red con más data, con el doble de data. No es así, porque hay una relación bastante grande de reducción, de por lo menos 500 a 1. ¿Ok? Que no me está cambiando. Ok. Entonces, bueno, básicamente este ejemplito lo que me dice cómo se genera un flow. Si este router es el que tiene la capacidad de generar los flows, este usuario está comunicando con este servidor, y esto es lo que pasa. Cada vez que se está llevando el tráfico, se van generando récords solamente de encabezado. ¿Ok? Esos encabezados son generados acá por ese router a nivel de flow, y esos flow son enviados hacia el colector. Eso es básicamente lo que se está haciendo en la red. Entonces,
Yo puedo hacer esto porque los routers tienen esa capacidad, o puedo poner una sonda para que el tráfico que pase por acá lo mirroring, hago mirroring en un puerto y ese equipo, o pongo un tab para analizar el tráfico que pasa por acá y eso lo exporto. Pero básicamente lo que estoy haciendo es eso. ¿Ok? Otra cosa que hago en la red, eso lo vimos en la lámina, en la presentación anterior, que es básicamente cómo se generan las métricas de delay y de tiempo. No lo voy a volver a comentar porque ya lo sabemos, pero esa información también se genera. Son los tipos de información que se genera en la red. Los flows normales, más información que puede generar perdón, que puede generar la sonda midiendo los pasos de los paquetes por ciertas partes de la red. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez al mismo ejemplo de anterior, pero un poquito más, lo vamos a expandir un poquito más. Estas son las formas como yo puedo, a través de los PRO, obtener información de la red, a través de SpamPort, a través de TAP, o haciendo mirroring, entre comillas, que es Promiscuous Mode en los Virtual Appliances. Pero adicionalmente, yo puedo hacer que los routers, switches, firewall envíen la data directamente al colector. O puedo decir, como le dije antes, que los packet brokers, como Ixia, como Gigamon, envíen esa data al colector. O puedo que plataformas virtuales envíen esa data como Open Virtual Switch o de VMware el NSX, manden esa información hacia el colector, pues son capacidades que tienen. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la comparación de cada uno de ellos. Cuando yo tengo router, switches, dispositivos normales, fíjate, usualmente manejan información a nivel de capa 3 y capa 4. Y hay un performance impact pudiese haber en el caso de que el procesamiento extra que necesita el router, el switcher, el firewall para convertir paquetes en flow, haga que el equipo no tenga la capacidad o disminuya el performance. ¿Ok? Entonces, esta es una forma, una cuarta forma. La quinta forma es poner Ixia o Gigamon o cualquier packet broker. Los packet brokers trabajan a nivel de capa 7. O sea, hacen la función de una sonda. Entonces, hay clientes que ya tienen estos dispositivos en la red porque mandan información hacia ciertos centros de colección de datos, etcétera, etcétera. Entonces, yo pudiese usar eso. Y eso se usa, generalmente lo usan empresas y data centers. Y por último, bueno, cuando todo está virtualizado, también pudiese trabajar de esa manera. Entonces, voy a echar para atrás un momento. Entonces, estas son las 6 formas como que yo puedo engrupar cómo hacer la captura de datos a través de sondas, bien sea, pongo las sondas de nosotros, de Flumon, y hago mirroring, hago tap en la red del cliente, o por Virtual Switch, ¿verdad? Que pongo la sonda en el mismo Virtual Switch donde están los servidores, etcétera, etcétera. O me voy al esquema donde los routers, dispositivos como Packet Broker o plataformas virtuales envíen información directamente hacia el colector. Ventajas y desventajas están en estas dos láminas. Algunos son capa 3, capa 4, otros son capa 7, todas estas son capa 7 porque está la sonda, pero necesito mirroring. En todos los pueblos contra. Entonces, en una de estas 6 maneras es que nosotros vamos a tener la data del cliente. Como paréntesis, en el caso del proyecto de Entel, estamos hablando de que los routers de ellos, que tienen capacidad para enviar flow, nos lo van a entregar. Y como estamos hablando solamente de ataques de DOS volumétrico, no necesitamos ningún tipo de información de capa 7 para poder detectar el ataque volumétrico. Si necesitáramos otras cosas en la red del cliente, pudiese hacer la necesidad de poner diferentes dispositivos en la red. ¿Ok? Esto que está aquí ya lo vimos, que es la razón que Gartner dice que Flow es mejor que CNMP y que el análisis a través de paquetes, porque son el SNMP es muy sencillo, muy básico, y el análisis de paquetes es muy tedioso y usas muchos recursos. Entonces Gartner reconoce que la mejor forma es trabajar con Flow. ¿Ok? Lo dice acá. ¿Ok? Aunque los flows
solamente dan el 80%. Si yo puedo detectar el 80% de los problemas que hay en la red, si yo pongo eso más los flow y le pongo la sonda de FlowMon, estoy llegando casi al 95% de los problemas que hay en la red. ¿Ok? Esta es una comparación entre flow versus paquetes. Eso es cuando uno necesite justificar al cliente que es mejor irse con la tecnología de flow a una tecnología alterna que tenga análisis de paquete. Por ejemplo, cosas importantes. A nivel de flow, tenemos cosas como podemos analizar NBA. ¿Por qué podemos usar NBA? Porque estamos viendo todo el flujo de la data. En cambio, el agente que trabaja con análisis de paquetes generalmente trabaja con firmas, detección de firmas, de ataques a través de firmas. No puede usar NBA. Y hay ciertos competidores que no pueden usar NBA porque están usando análisis de paquetes. Otra cosa importante es el consumo alto de recursos y que no puede trabajar con soluciones encriptadas. Nosotros podemos trabajar con soluciones encriptadas y no usamos casi recursos. ¿Por qué? Porque estamos viendo solamente una relación de 500:1, solamente estamos analizando los paquetes, los encabezados de los paquetes, y podemos, por tal motivo, podemos ver la encriptación de la data. Entonces, digamos que para hacer análisis es mejor trabajar con Flow. No estamos diciendo que capturar paquetes es importante en ciertos momentos, y estamos de acuerdo que es importante, pero también tenemos la solución de que es más eficiente todavía, sobre todo por almacenamiento y por flexibilidad, que en el momento que ocurra un evento que deseamos monitorear, automáticamente esa data se va a almacenar. Estamos hablando automáticamente, no tengo que hacer ninguna acción de un operador, sino automáticamente se enciende el módulo de recording, y el módulo de recording empieza a grabar esa data completa, no solamente los flows, sino la data, todos los paquetes que están transfiriendo. Entonces estaríamos analizando estaremos cumpliendo lo que hace la gente que trabaja con análisis de paquetes, porque lo podemos hacer, pero adicionalmente nos metemos en el mundo de Flow, donde es más sencillo, todas las ventajas que hay. Entonces, este punto es bien importante, porque algunos competidores de FlowMon trabajan con paquetes, y esos competidores tienen virtudes en ciertas cosas, es verdad, pero en el mundo de análisis de seguridad y ataques es menos flexible, y nosotros podemos hacer muchas cosas las que hacen ellos. ¿Ok? Ok, vamos entonces con este preámbulo. Este preámbulo es para justificar por qué el colector tiene las características que vamos a explicar ahorita, ¿no? Entonces, el FlowMon Collector es un Long-Term Static Storage, o sea, un dispositivo para almacenar en gran tiempo la información o los flows que fueron generados en la red. ¿Para qué? Para hacer análisis, visualización, reporting y herramientas de alerta. ¿Ok? Y es manejado a través de una interfaz gráfica. Ahora bien, los colectores tienen la siguiente característica: manejan información en tiempo real. En otras palabras, el diseño de todo esto está hecho para que una vez que los paquetes estén arribando, ya sean informados o sean analizados inmediatamente. En otras palabras, estamos hablando de tiempo real. El ir en profundidad es bien flexible, porque puedo hacer diferentes acciones que me van yendo desde lo más general hasta lo más, digamos, específico. Se pueden mantener meses de información en el almacenamiento de los equipos. Puede manejar miles de flujos por segundo. Digamos, hay equipos de high performance, aunque aquí ya habla de 400.000 flow por segundo. Ya tenemos el dispositivo que da hasta un giga de flow por segundo. ¿Ok?
y soporta encriptación. Entonces, bueno, este sería, lo que está aquí abajo sería básicamente el resumen de lo que es la solución. Yo tengo los dispositivos de red que pudiesen estar generando flow, también puedo tener sondas que están generando flow, esos flows son colectados en el colector y con los diferentes módulos hago el análisis y esa gestión se hace a través de una interfaz gráfica, ¿verdad? Donde yo le llego por HTTPS al equipo. ¿Ok? Los colectores, como dijimos, necesitan almacenar y necesitan tener performance para poder procesar flow por segundo. Entonces, esos son los dos parámetros más importantes que vamos a conseguir a nivel de los colectores. Como en los Pro, lo más importante era saber qué tipos de interfaces físicas podía tener para monitorear. En el caso de los colectores, yo lo que necesito es tener capacidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento. Entonces, están los equipos más pequeños y más baratos, que son de una unidad de rack que almacenan entre 1 o 2 terabytes y soportan hasta 100.000 flow por segundo. Hay dispositivos también de una unidad de rack que almacenan entre 3 y 6, que son los mid-size, y soportan 150.000 flow por segundo. Hay equipos que coleccionan, ¿cómo se llama? 2.8 terabytes, que son SSD, el almacenamiento es de SSD, no es de discos duros, y ese almacenamiento me permite, aunque que dice 400.000, ya llegamos al millón de paquetes por segundo. ¿Ok? Los colectores grandes, que son los que usamos para el proceso ¿cómo se llama? De Intel, son los colectores que de 12, 24 y 48, creo que llegamos a 96 con las nuevas versiones que están saliendo de almacenamiento y llegamos hasta 250.000 flow por segundo. ¿Ok? Estas soluciones también pueden ser implementadas en modo virtual. Y en modo virtual, la condición mínima, nuevamente hago el paréntesis, condición mínima es lo mínimo que necesito para que tú puedas implementar algo ahí, pero para obtener el performance que en un momento le queramos dar al cliente, tenemos que revisar la hoja en PDF, que es las especificaciones del colector. Él te va a decir, para tal performance necesito tal capacidad en la máquina virtual. Entonces, en forma genérica, necesitamos VMware 4.1, Hyper-V, lo mismo que para el Pro. Los colectores en forma virtual incluyen 2 puertos de monitoreo. Los colectores en forma de appliance no incluyen para monitoreo ningún puerto de monitoreo. O sea, no pueden funcionar en un caso como Pro, sino nada más que como colector. Pero los virtuales incluyen 2 puertos de monitoreo de 1 giga, que la idea es que lo puedan hacer. ¿Para qué? Para que en una prueba de concepto puedan usarse un colector virtual y con eso tener las 2 funciones, colección y monitoreo. La configuración mínima, como dijimos antes, 8 GB de RAM. Para una prueba de concepto es mejor tener 16 GB, entre 4 y 8 cores, 1000 IOPS y 46 GB de disco duro. Y en caso de como es virtual, podemos hacer mapeo de memoria o de disco, perdón, de espacio en disco hacia diferentes recursos del dispositivo virtual, ¿no? De la máquina virtual. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo compro el colector, ¿verdad? Y yo lo levanto, automáticamente me aparece esta herramienta. Esto es lo que yo vería cuando el colector se levanta y yo hago con mi interfaz gráfica, hago un HTTP a esta dirección. Me va a aparecer el módulo de configuración y el módulo de dashboard, donde puedo presentar cosas. Esto siempre viene en básico, estos dos. Ahora bien, cuando yo activo la licencia del colector, automáticamente me viene el módulo de NM, de Network Performance Monitoring Diagnóstico, NPMD, ¿ok? Que es el módulo donde siempre donde puedo estar analizando todo el tráfico que está en la red y puedo estar viendo el comportamiento de la red, puedo estar viendo lo que está pasando, si se está cursando tráfico en forma normal, etcétera, etcétera. O sea, el módulo que vimos inicialmente, el NPMD, perdón,
Network Performance Monitoring Diagnóstico, el de monitoreo, viene incluido cada vez que yo compro una solución de FlowMon. En otras palabras, para el caso de Intel, que estamos ofreciendo la solución de DOS Defender para la detección y mitigación del tráfico de ataque, el equipo ya tiene inherente lo que es monitoreo de red, porque eso es lo básico en el equipo. ¿Ok? Entonces, cuando yo activo el licenciamiento del equipo, para que el equipo lo pueda utilizar, me van a aparecer siempre estas tres herramientas. La primera herramienta es lo que se llama CC, que sería esto que está acá, FCC, FlowMon Configuration Center, sería para configurar, eso no lo vamos a estar hablando hoy, lo vemos en el curso para la gente técnica. Visualización de las estadísticas se hace a través del Flow Monitoring Center, que es el módulo de monitoreo, ¿ok? Y el dashboard central, que es, yo puedo centralizar los diferentes módulos que tengo. Si yo tengo en una herramienta, en un colector, tengo Monitoring Center, tengo ADS, APM, DDoS, yo puedo centralizar toda esa información en un dashboard para que abriendo ese dashboard pueda ver todo, o me puedo ir a cada una de las herramientas para ver las cosas en particular. ¿Ok? El Configuration Center es una forma gráfica para configurar el equipo bien sencillo. Eso lo vamos a ver la gente que vaya a estar en el curso técnico. No voy a hablar mucho sobre esto. El dashboard es básicamente una pantalla donde yo pongo reconstruyo lo que ellos llaman aquí widgets, que son estas cajitas que están en cada una de estas cajitas. Aquí estamos viendo 6 cajitas, donde yo las construyo dependiendo de los requerimientos del cliente, y donde estoy viendo cierta información particular de ciertas cosas del cliente. ¿Ok? Entonces, ese sería lo que yo tengo en el dashboard principal. Y por último, la herramienta de monitoreo, que es el Monitoring Center, que es la herramienta que yo realmente utilizo para poder generar, para poder ver, para poder analizar, es lo que me da la visibilidad de la red, lo que está pasando en mi red. Entonces, cosas interesantes de esta herramienta, aunque mañana la vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a jugar un poquito con esta herramienta para que vean el poder de la herramienta, lo que se puede hacer. Lo importante es que es una aplicación donde uno ve el almacenamiento de la data y puede visualizar esa data en estos gráficos, en tablas, en otras informaciones que me permiten procesar cierto tipo de información. Me da top en estadística, yo puedo decir, dame las primeras 10, 15, 20 sesiones que hayan hecho esto, o las que hayan consumido más tráfico, las que hayan hecho más ancho de banda, o los que hayan tenido más delay, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo hacer con esta herramienta por esta parte gráfica. La parte más importante es lo que se convierte en los perfiles. ¿Te acuerdas cuando hablamos de granularidad? Que una de las características más importantes del equipo de FlowMon es la capacidad que tiene de ser lo más granular posible para poder dar información de cosas muy específicas como usuarios, todo lo que ha hecho un usuario, todas las transacciones que se han hecho basadas en un protocolo, todo lo que se han hecho una dirección en un segmento de red, en una dirección IP, en un perfil, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están definidas bajo el concepto de profile, de perfiles. Y los perfiles son nada más que vistas de ciertas cosas. Entonces, esas vistas son creadas, ya lo vamos a ver mañana, de manera de yo poder decir, quiero crear una vista de tal característica para poder ver eso en particular. Entonces, una persona que use esa vista está viendo algo muy definido. Las vistas se pueden sumar y ver varias vistas a la vez, e inclusive esas vistas pueden ser asignadas a diferentes usuarios. Entonces, los análisis se pueden hacer de diferentes maneras, con la granularidad que uno quiera, y pueden ser, entramos aquí con el concepto de multitenancy, que yo puedo hacer que mucha gente, que diferentes personas que están monitoreando, que trabajan en el grupo de redes o el grupo de seguridad, etcétera, etcétera, solamente pueda ver ciertas cosas particulares que quiero que él vea. ¿Por qué? Porque por el nivel de conocimiento de la persona, o porque yo quiero separar clientes para que ciertas personas vean un cliente y ciertas personas vean otro cliente. Entonces, esa parte es bien interesante y bien poderosa a nivel de FlowMon. ¿Okay?
El Monitoring Center tiene una herramienta de reporte que se pueden generar reportes y enviarlos vía email, etcétera, etcétera. Se pueden exportar a PDF, se pueden exportar a CSV para que sean analizados por otra herramienta si queremos en un futuro. Y se pueden hacer, definir reportes estándares o definidos tanto como el usuario quiera. Acuérdate que al tener perfiles y al poder decir que yo estoy manejando diferentes vistas de la red, yo puedo incluir esas vistas o una sola vista en la red y enviarlo en ese reporte, porque esa vista en particular es la que le interesa a una persona en particular en el cliente. ¿Ok? Otra cosa importante, que cuando hablamos de la simplicidad para que esto arranque, tenemos el concepto de la automatic detection de nuevas fuentes. Cuando yo tengo el colector lo que está haciendo es, como él está recibiendo flow de diferentes dispositivos en la red, cuando aparece un dispositivo nuevo en la red que le está enviando flow, por ejemplo, alguien levantó una sucursal nueva y esa sucursal nueva del cliente le activaron para que el router o una sonda o un pro que pusieron allá le envíe información al colector. Cuando el colector recibe esa información, ya él sabe que hay un dispositivo nuevo en la red que le está entregando información. Y como él trabaja con SNMP, él puede identificar a ese nuevo dispositivo que le está entregando y saber quién es, dónde está, qué dirección, con toda la información, y automáticamente crea un perfil general para que ya la gente lo pueda ver. Después, si yo quiero hacerlo más detallado o quiero hacer cosas más sencillas, lo puedo hacer, pero ya automáticamente cuando yo pongo algo en la red que me está entregando información, ya él automáticamente lo pone en su base de datos y empieza a colectar y le da todas sus credenciales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que sea sencillo la instalación, pues básicamente lo que hacemos es configurar ciertos parámetros para determinar el conocimiento de la red. ¿Ok? Tiene herramientas de visualización donde tengo gráficas, ¿verdad? Donde puedo ver diferentes tipos de información en tiempo, puedo seleccionar tiempos particulares para ver en esta gráfica más grande, puedo tener diferentes tipos de información donde puedo querer prender o apagar para que se vea en esa información gráfica. En este ejemplo está, por ejemplo, toda la información de Network Performance que habíamos hablado, que era para detectar que es la medición que hacían las ondas sobre el tráfico en la red, los delays en los equipos, los delays en los servidores, los delays en la red, etcétera, etcétera. ¿Ok? Puedo monitorear en la información que me está entregando, cuando me la entrega en forma de tabla, puedo tener información acerca de varios parámetros de la red, pero por ejemplo, cosas como el hostname, puedo ver si eso pertenece a un tipo de información de la red a nivel de la nube, de qué servidores son, etcétera, etcétera, ¿no? Se incluye información en los dos en las dos direcciones, qué métodos usó, en este caso si fue HTTP, HTTP, SSL, cualquier protocolo, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante es, que es una pregunta que siempre nos hacen, si es capaz el equipo de dar información por usuario. Entonces, bueno, la forma como hacemos eso es un usuario. Cuando un usuario se registra en la red, se está registrando contra un servidor de Active Directory, por ejemplo, de Windows, ¿no? Entonces, cuando ese usuario se autentica, ¿verdad? Se están generando flows en la red, ¿verdad? Porque hay un tráfico entre el usuario y el servidor de Active Directory. Entonces, si esa información se ocurrió en la red, pues obviamente el FlowMon va a obtener información de que la dirección IP de este usuario corresponde a este usuario con el nombre que sea, porque lo obtuvo de esta data que se corrió en la red. Entonces, cuando haya cuando estén cursando tráfico en la red normal y aparezca ese usuario, pues él va a saber, porque la IP que le está usando va a saber que esa IP es del usuario, porque acaba de saber que ese usuario se registró con esa característica. Entonces, es lo poderoso que decimos cuando yo puedo monitorear y ver todo el tráfico a nivel de flow que están ocurriendo en la red, estoy sabiendo todo lo que está ocurriendo en la red. ¿Ok? Vamos a un poquito más adelante.
Existen otras cosas como, por ejemplo, Active Devices. Active Devices me va a dar una información general de lo que está en la red, como por ejemplo cuáles son los sistemas operativos que están corriendo en la red, con qué IP están corriendo, si es IP versión 4, IP versión 6, las tarjetas NIC del cliente, de las interfaces físicas, cuántas personas están activas en un momento en particular, las diferentes cantidad de VLANs que hay en la red. Entonces me está dando una información de lo que está pasando en la red. Eso es uno de los ejemplos, ¿no? Un modulito que trae el equipo, donde yo puedo hacer un inventario completo de lo que está pasando en la red, de las cosas que tiene la red. Eso adicionalmente al tráfico que está ocurriendo en la red. ¿Cómo puedo obtener esto? Porque como Stone, cada vez que un dispositivo se levanta o una interfaz física se conecta, etcétera, etcétera, o wireless se conecta, está mandando información para registrarse, para darle información y él está enviando quién es él, y todo eso va en los paquetes. Como van los paquetes, se generan los flows y los flows tienen esa información. Entonces el equipo puede saber esa información. ¿Ok? Hasta aquí vamos a llegar en esta parte porque ya esto es otra vez volver a la información de que podemos manejar DNS, HTTP, voz IP, SMB, todo lo que vimos anteriormente. Y solamente la lámina anterior, esta lámina es extensiones IPFix a las anteriormente que habíamos hablado en la lámina anterior, cuando habíamos visto que podía manejar HTTP, DNS, DHCP, etcétera, etcétera. Tenemos las extensiones IPFix que está incluyendo Cisco, que incluye Gigamon y Ixia, que son los dos empresas que hacen Packet Broker, o sea, podemos interpretar la información que ellos generan y la información que genera la gente de VMware NSX, que es lo que vimos en la lámina, en el cuadrado, en la tabla donde veíamos las diferentes formas de obtener data del cliente. ¿Ok? Hay un móvil application que tú puedes cargar en tu Android o en tu iPhone y puedo tener la misma pantalla, el dashboard que tengo en general que yo genero, yo lo puedo ver desde mi móvil. ¿Ok? Entonces, no es que yo pueda hacer muchas cosas ahí, pero puedo ver la información desde mi móvil en el caso que no esté en mi puesto de trabajo. ¿Ok? Esto es importante. Nosotros tenemos REST API, hacemos comunicación con el resto de las cosas. De hecho, la integración entre F5 y FlowMon es a través del REST API que se comunican entre ellos para darse los comandos a nivel de la mitigación. ¿Ok? Ok. Entonces, solamente en forma rápida, estas son las cosas que yo puedo hacer con un cliente cuando tengo FlowMon en la red, ¿no? Por ejemplo, suponte que hay alguien en la red que está diciendo, mira, la red hoy está bastante lenta y tarda bastante cargar lo que es las páginas web y los usuarios remotos no se pueden conectar, ¿no? Entonces, bueno, tú haciendo con las herramientas puedes ver la utilización de la red y puedes ver dónde está cómo se está haciendo el comportamiento de la red, ¿no? Entonces dice, la internet está bastante saturada porque hay información en rojo donde estamos perdiendo paquetes, ¿no? Entonces está más saturada de lo que usualmente es. Entonces, con un simple clic yo puedo ver, dime los autónomos systems que o sea, a quién se está conectando la gente de la oficina. Y por ejemplo, estamos viendo diferentes, aquí a Kamal, Communication Inc., Language Network, Microsoft Corporation, Google. Y estamos viendo que el que más consume es que está consumiendo, no sé si lo ven bien allá, pero está consumiendo 5.72 gigabytes de tráfico, o sea, el 40% del tráfico que es capaz de transmitirse por la red. Entonces me voy a ese hago clic aquí en este más detallado y veo que estoy viendo, puedo ver los top estadísticas, los primeros flujos, etcétera, etcétera, por destination area. Pues todo eso lo puedo hacer a nivel de un solo clic. Entonces cuando veo esto, dice, está viendo en esta información que lo que se está haciendo es, se está conectando, diferentes dispositivos se están conectando a un servidor Windows para hacer actualización del Windows. Entonces,
con el clic de Destination Address veo quiénes son esas direcciones que están comunicándose. Entonces, el administrador identifica y dice, bueno, hay mucha gente haciendo, en ese momento, haciendo, por ejemplo, obteniendo información o bajando información de actualización de Windows. ¿Por qué lo están haciendo? Deberían haberlo hecho con un servidor interno para que no cursen tráfico en la red. Bueno, hubo un error de configuración, hay un error evidentemente de lo que se está haciendo y ya se detectó, en 3 clics se detectó cuál era el problema que estaba en la red. Ese es el poder que tiene la herramienta de FlowMod. Antes de ir al break de unos 5 minuticos más para ver los últimos 2 módulos, sería nuevamente el final de esta lámina, de esta presentación de lámina. ¿Por qué? Porque volvemos a tomar el mismo punto. Estamos orientados a que la solución de nosotros está orientada en los 3 áreas del cliente: seguridad, networking y aplicación, y en él estamos trabajando como una solución que mejora o que complementa las soluciones que el cliente tiene, ¿ok? Y basada en el análisis de flujo. Una empresa que nos pueda alquilar. Jorge, ¿tú crees que puedas ir compartiéndonos las diapositivas? Sí, a final de la presentación te las voy a enviar en un correo, los envío a todos los que entraron hoy y les envío las diapositivas. Ya, perfecto. Y una consulta adicional, también hay, a partir de estas diapositivas hay una certificación comercial, ¿no? Sí, es correcto. Para tener esa tendríamos que crearnos. Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo y mañana entonces nos vemos a la misma hora para continuar con esto. Ya, listo, Jorge, muchas gracias. Sí, una única pregunta. Sí, dime. En la parte técnica, el curso técnico, ¿lo podemos poner para la semana que viene? ¿Tú crees que...? Sí, me das tiempo para que los ingenieros implementadores también puedan participar del mismo. Ok, perfecto. Entonces yo mañana te consulto para ver la fecha y proponer una fecha para la semana que viene. Ya, perfecto. Gracias entonces, Ale, gracias a todos por la... Ya, listo, Jorge, gracias. Exacto. Dale, hermano, ¿te parece si vamos a terminar el almuerzo?